Hola, bienvenidos de vuelta a The Dragonfly Girl. Soy Annalise y espero que estén preparados para mi primer video ensayo. There will come a poet whose weapon is his word. He will slay you with his tongue. Oh, lay a lie, oh Lord. Lay a lie, oh Lord. He will slay you with his tongue. Oh, lay a lie, oh Lord. La verdad es que nunca he hecho un video ensayo per se. O sea, sí he hecho como que videos de listas en el que tal vez como que digo mi opinión acerca de ciertas cosas y presento ciertos argumentos. Pero esta es la primera vez que realmente como que agarro un tema concreto y empiezo como a desmenuzar un poquito las cosas. Entonces estoy en un gran riesgo de realmente decir bastantes tonterías y que todos me terminen odiando. Pero sentía que tal vez este era un tema que iba a ser como que interesante abordar un poquito. No suelo hablar tanto específicamente de películas, a menos que sean como que adaptaciones directas de libros que yo he leído y que me siento como que familiarizada y competente para hablar al respecto. Pero básicamente, probablemente para esta altura ya saben de que Disney está haciendo un remake live action de Blancanieves y que durante la rueda de prensa para esa película ha estado circulando bastante estos videos. I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that She's is not going to be yeah. saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true. The cartoon was made 85 years ago, and therefore it's extremely dated when it comes to the ideas of women being in roles of power and what a woman is fit for in the world. And so when we came to reimagining the actual role of Snow White, it became about the fairest of them all, meaning who is the most just and who can become a fantastic leader. Entonces, obviamente es como que no le hizo nada negativo a la actriz. Al final del día, ella probablemente le dieron como que una lista de temas claves que probablemente sintieron que se tenía que abarcar durante la rueda de prensa de la película, y ella básicamente solo está expresando su opinión. Pero básicamente lo que ella dijo me puso a pensar en varias cosas, y una de esas cosas es básicamente cómo en los últimos años hemos como que demonizado toda esta idea de que enamorarse es malo, específicamente aterrizado a las princesas de Disney. Ahora, para empezar, yo desde niña soy muy gran fan de Disney, el estudio de animación, no la compañía. Y en medio de todo como este discurso en el que hemos hablado mal de las princesas de Disney, siento de que se repite un patrón súper interesante en el que básicamente cuando el personaje en sí como que se enamora en cierto punto de la historia, todas sus ideas individuales y toda su agencia y básicamente toda su personalidad es como que queda olvidada, porque simplemente es como que todo esto pasó por un hombre. Y siento de que eso es una visión bastante limitada que tenemos sobre los personajes femeninos, en el que en el momento en el que decide enamorarse pierde completamente su valor. Y en las princesas de Disney hay varios ejemplos de esto realmente. O sea, hace poco que salió el live action de La Sirenita, recuerdo que veía como que bastantes videos diciendo que está como una versión mejorada. Y sí, no voy a negar de que en estas películas clásicas de Disney, por así decirlo, hay muchos temas que se pudieron haber manejado mejor y que tal vez hay algunos detalles que pudieron haber hecho que estas películas fueran más, no lo sé, más educativas tal vez, o más enriquecedoras en cuanto a la parte social. Pero siento de que pasa bastante esto de que simplemente decidimos de que las princesas se definen por eso. Entonces lo que sucede con La Sirenita es que Ariel pasa de ser una chica que es curiosa y que soñó con conocer el mundo, y que básicamente su momento cataclista, por así decirlo, es que su papá destruya
su colección. Todas las cosas que había pasado curando por años para poder tenerla ahí, es destruida porque su papá no la comprende. Y de cierta forma lo que impulsa esta decisión tan drástica de convertirse en humana, hablando con Úrsula, sí está guiada por su, llamémosla, atracción / relación con Eric. Pero tenemos que entender que básicamente Eric es un agregado de una misión y una admiración que ella ya tenía hacia la superficie. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Cenicienta, que es probablemente el único live action que ha logrado hacer bien, en el que Cenicienta pasa de ser una muchacha que básicamente tiene muchísima inteligencia emocional y es amable y ha logrado como que mantener la bondad y el optimismo a pesar de vivir en un hogar abusivo, y que solo quería una noche de libertad, a el discurso de estaba esperando que un príncipe la salvara, cuando ella ni siquiera en ningún momento antes del baile se menciona que ella tiene como que ninguna ambición o interés ni nada por el estilo hacia el príncipe. Entonces sí, esos son solamente 2 ejemplos, pero sí siento de que tenemos esta tendencia de que en el momento en el que se involucra un interés amoroso, todo lo que era ese personaje antes de ese punto es como si cesara de existir. Entonces, ¿por qué nos dirigimos a la idea del romance con tanto rechazo y tanta repulsión? Sí, es verdad que a lo largo de la historia muchos personajes femeninos han básicamente sido limitados a no ser más que eso, a ser un interés amoroso. Entonces lo que proponen muchas de estas películas es no crear personajes nuevos, sino que es una tendencia bastante común en los últimos 10 años, sino tomar personajes que ya existen, cambiar completamente la forma en la que esos personajes y su historia están construidas y básicamente adaptarlo a supuestamente un público moderno. Y en el proceso de hacer eso está bastante esta tendencia de enamorarse hacia estos personajes débiles. Entonces tenemos que convertirlos en estas super jefas, malotas, gobernantes, líderes, luchantes, todo lo demás. Y a pesar de que yo creo que es bastante valioso crear personajes que tengan algunas de estas cualidades, básicamente lo que estamos haciendo es pasar un molde plano a otro molde plano. Y lo que sucede es que siento que ninguna de las 2 historias son necesariamente completamente universales. Entonces yo creo que la pregunta no es ¿deberíamos de crear mujeres que se enamoran o deberíamos de crear mujeres que son líderes? La pregunta debería ser ¿realmente estamos creando personajes femeninos multidimensionales? Espero que todo ese discurso haya tenido un ápice de sentido. Entonces, volviendo al mismo tema, no todas las mujeres van a convertirse en líderes, muchas de ellas no quieren serlo. Así como que muchas mujeres no van a como que perseguir toda esta idea del amor verdadero, por así llamarlo. Entonces, no está mal básicamente como que tomar ni una idea ni la otra, porque al final del día son tropes. El problema es que estamos limitando a los personajes femeninos a encajar adentro de estos tropes, en el que básicamente demonizamos otras cosas que hacen a las mujeres complejas. Y en el caso de Blancanieves, es una historia que desde el principio está súper basada en toda esta idea del amor. Y una especie de amor como que puro e incondicional que llamamos como que verdadero amor. Y sucede porque básicamente yo, desde mi perspectiva, siento que Blancanieves es una historia que habla en contra de la vanidad y la codicia y todo este asunto, y sobre cómo la cura a eso es básicamente la bondad y la inocencia, que son algunas de las características que hacen a Blancanieves, en teoría, la más bella entre todas. Y tal vez la razón por la cual yo defiendo como que este tema con tanta pasión es porque de niña Blancanieves era mi princesa favorita. Ya no lo es, pero cuando tenía como que 5 o 6 años por ahí sí lo era. Esta es una foto mía disfrazada de Blancanieves. Entonces, siento de que es importante crear personajes que tal vez no sean así, pero ¿por qué tomar una historia que está basada en estos valores y convertirlo en algo completamente distinto?
Y si leyeron el título tal vez se están preguntando, pero Ana, ¿qué tiene que ver todo esto con Mujercitas? Te voy a decir lo que tiene que ver todo esto con Mujercitas. Me puse a pensar en historias que fueron escritas antes de 1937 y básicamente me di cuenta de que muchas autoras, sobre todo femeninas, previas a esa época, fueron muy exitosas en crear personajes femeninos multidimensionales, porque entendían la experiencia de ser mujer y saben que no se define en una sola cosa. Y yo sentía de que el mejor ejemplo para mostrar que esto es posible es Mujercita. Y a pesar de que esta frase en específico no está originalmente en el libro de Louisa May Alcott, sino en la adaptación 2019 de Greta Gerwig, una frase que está circulando bastante es una que dice Meg en cierto punto de la película, que es: solo porque mis sueños sean distintos a los tuyos, no significa que no sean importantes. Y siento que eso es lo que le está costando bastante ver a las personas que están creando esta historia hoy en día. Y lo que logra hacer Louisa May Alcott tan bien es básicamente crear no uno ni dos, sino 4 personajes femeninos que son completamente distintos uno a otro, a pesar de que, bueno, son como hermanas normales. Yo también vengo de una familia que somos 4 hermanas y todas tenemos personalidades completamente distintas. Y eso no nos hace que una sea mejor que la otra, o en este caso mejor personaje que la otra. Simplemente todas tienen como que aspiraciones y sueños y ambiciones y hobbies y características distintas. Entonces, una de las cosas que más me hace ver esto, y sé que tal vez este no es como que el mejor parámetro para medir personajes, pero las hermanas Marge, si las analizamos, serían todas de casas de Hogwarts distintas. Entonces, ¿por qué no hablamos de cada una y qué es lo que la hace especiales y complejas? Y lo que ha hecho que Mujercitas sea como que una historia que ha sido adaptada muchísimas veces a lo largo de la historia, y con lo que mujeres del 2023 nos identificamos. Primero tenemos a Meg. Yo considero que Meg es como Ravenclaw. Entonces Meg tiene como que toda esta idea de que ella tiene que ser la hermana mayor. Entonces siempre está cuidando a las demás, tiene como que toda esta, por así decirlo, disposición de estar ahí para otras personas. Al mismo tiempo también es muy sensible, es muy inteligente y es muy resourceful. Entonces Meg tiene todas estas cualidades que la hacen especial. Además de eso, Meg decide que quiere casarse y tener una familia. Ese es su sueño. Eso es lo que ella decide que quiere hacer con su vida. Y vemos que, por ejemplo, en la película yo la juzgo por la decisión, y ahí es cuando viene de nuevo la frase. Y esto no significa que solo porque Meg haya escogido este camino haya sido perfecto. Meg tuvo momentos en los que había muchas cosas que ella no sabía hacer. Había muchas cosas que la frustraban al entrar en el viaje de la maternidad, por así decirlo. Y también hay como que muchas dificultades a las que ella se enfrentó por la decisión económica en la que ella decidió estar al casarse con su esposo. Entonces, básicamente te muestran de que a pesar de que ese fue el camino que escogió Meg, su historia no termina ahí. Porque es un personaje que continúa desarrollándose, continúa descubriendo cosas nuevas y, más importantemente, descubriéndose a sí misma, rechazando prejuicios y básicamente convirtiéndose en una persona más sabia, más completa. Y no sé, en general siento que Meg es un personaje que está súper bien hecho. Ahora hablemos de Jo. Siento de que Jo es además un personaje súper intrépido de escribir para la época en la que vivió Louisa May Alcott. Sabemos de que, y esto hacen un guiño, tengo que confirmar si esta información es cierta, pero se me hace que sí, hacen un guiño en la adaptación de Greta Gerwig de que, al igual que Louisa May Alcott, Jo se vio obligada a que su personaje principal se casara porque la editorial no quería que la historia tuviera mujeres solteras. Yo creo probablemente que Louisa May Alcott tal vez no habría hecho que Jo se casara. Pero básicamente hablemos de otro aspecto de Jo. Para mí Jo es una Gryffindor. Jo es valiente, siempre dice lo que piensa. Es además bastante arriesgada. Está dispuesta básicamente a mudarse a otra ciudad completamente sola
para poder como que aprender más cosas y poder ganar dinero y ayudar a su familia. Es la que básicamente le toca cuidar a su hermana cuando está básicamente en el lecho de muerte. Es la que le toca ver como todas sus otras hermanas encuentran romance mientras ella no está segura de qué es lo que quiere hacer. Es la que se atreve a intentar distintos tipos de historia y de escritura y de mensaje en esos cuentos y escrituras, hasta darse de cuenta de qué es realmente lo que ella quiere contar. Entonces Jo está en un constante viaje de autodescubrimiento. Y a pesar de que al final ella decide casarse, eso no cambia la esencia de lo que es ella, ni tampoco es como que el fin de su historia. Entonces tenemos dos personajes ya que a pesar de que por así decirlo encuentran todo este trope del que hablábamos antes del amor verdadero, es como que su historia continúa, porque son personajes que no son limitados solamente por un trope. Luego tenemos a Beth, que básicamente es la que se roba como que el corazón de todo el mundo en la historia. Para mí Beth es una Hufflepuff, pero tiene como que ciertos rasgos de Gryffindor, porque sí creo que es una niña bastante valiente. A pesar de que fue algo que le costó la vida, estuvo dispuesta a exponerse a una enfermedad para ayudar a una familia que sabía que estaba en riesgo. Sé que no es una decisión que tuvo que haber tomado una niña, de hecho yo lo mencioné cuando hablé de mi lectura de Mujercita el año pasado, pero aún así es algo que ella estaba dispuesta a hacer y habla mucho de su carácter. Es una niña además súper sensible, que ama a sus animalitos, que ama a su familia, que ama a su hermana. Y básicamente Beth representa como que un arquetipo completamente diferente que sus dos hermanas anteriores. Beth es la única de las hermanas March que no se casa, en parte tal vez porque Louisa May Alcott decidió como que matar a este personaje, pero de cierta forma su historia está definida por otras cosas. Entonces Beth para mí es un personaje muy especial en ese sentido, porque te muestra como que toda esta aura de bondad, básicamente. Y finalmente tenemos a Amy March, que ámala, ódiala, porque ha habido como que un debate muy grande de eso desde que el personaje existe. Hay personas que dicen como que sí, yo soy Amy, yo entiendo a Amy, yo amo a Amy, y hay otras personas que es como que nunca van a comprender a Amy y nunca de cierta forma van a apreciar completamente el personaje. Pero Amy, ya sea que te guste o no te guste, es un personaje súper crucial para la trama de Mujercita y que en mi opinión es la que completa la dinámica de las cuatro hermanas. Para mí Amy es Slytherin, en parte por su ambición, sobre todo en la película, que es como que básicamente se le crea esta expectativa de que tus hermanas no van a poder salvar a esta familia, así que lo vas a tener que hacer vos porque eso es la última esperanza. Entonces en el libro es Amy la que ella misma se planta esta idea en la cabeza, pero igual es como que la idea existe. Amy siente que necesita salvar a su familia de esta manera y está dispuesta a hacer sacrificios para que eso pase. Al mismo tiempo Amy es súper artística, tiene sus momentos de inseguridad y durante toda su vida estuvo enamorada de Laurie. Y estar enamorada de Laurie no es algo que completamente terminó de definir su personaje, pero que al mismo tiempo es importante que este romance exista, porque puede ser ambas cosas. Amy tiene sus defectos, tiene sus cualidades, tiene sus momentos en los que tal vez siente que no es tan fuerte y otros en los que siente que puede contra todo el mundo. Pero al final del día, personajes como Amy March son necesarios, porque son personajes que tienen muchísimos ángulos, que los puedes ver desde cualquier lado. Amy no es un solo trope, no es simplemente la niña que estuvo enamorada toda su vida de la misma persona, no es simplemente la artista incomprendida, no es solamente la muchacha ambiciosa que sentía que tenía que casarse con dinero, no es tampoco la hermana menor que siempre ha sido mimada solamente, y tampoco es solamente la persona que a veces no siempre logra comprender los sentimientos de otras personas y que destruyó el trabajo de su hermana porque sentía que sus propios sentimientos no estaban siendo escuchados. Amy es más que solo estas 5 cosas, es todos estos tropes
y más. Entonces, ¿por qué pasamos a personajes que encajan en un solo molde y en un solo trope a otro, cuando podemos tener todo este abanico de posibilidades en un solo personaje? Y ese simplemente es uno de los 4 personajes de esta historia. Una historia que fue escrita mucho antes de 1937. Esto se siente como un momento muy crítico porque no sé si todo lo que dije anteriormente tiene sentido y si las ideas se correlacionan. Pero básicamente lo que yo quiero demostrar es que crear estos personajes sí es posible, porque Mujercita es apenas solo un ejemplo de personajes femeninos extraordinarios que se pueden crear. O sea, tenés a Mulan, tenés a Eowyn, tenés a Elizabeth Bennet y muchísimos personajes más que significan algo y con lo que muchas niñas se pueden identificar porque no están limitadas a un solo molde. Y si quieres amar personajes que tal vez no tienen como que todas estas capas, igual es algo que puedes hacer, porque al final del día no hay como que un manual de cómo ser mujer. A pesar de que te quieran como que vender esta idea de que para ser valiosa y para lograr cosas tenés que ser de cierta forma. You all paint tables and play the piano and embroider cushions. I never heard of a young lady, but people say she is accomplished. The word is indeed applied too liberally. I cannot boast of knowing more than half a dozen women in all my acquaintance that are truly accomplished. She must have a thorough knowledge of music, singing, drawing, dancing, and the modern languages to deserve the word. And something in her air and manner of walking. And of course she must improve her mind by extensive reading. I'm no longer surprised at your knowing only 6 accomplished women. I rather wonder now at your knowing any. Are you so severe on your own sex? I never saw such a woman. She would certainly be a fearsome thing to behold. Y no estoy diciendo de que Disney sea como que la eminencia escribiendo personajes femeninos, porque obviamente, como mencioné antes, no son películas que sean perfectas y tienen muchas cosas en las que tal vez se podrían mejorar. Pero al mismo tiempo siento de que las historias originales y los personajes femeninos originales tienen cualidades muy valiosas que otras niñas sí pueden apreciar y que de cierta forma todas tienen sus fortalezas distintas. Y eso siento de que es una representación real de cómo somos también las mujeres en la vida real, porque no todas vamos a tener las mismas cualidades. Si vieron también la nueva película de Barbie, es como que no siempre tampoco tenemos que ser como que las mejores en todo o súper extraordinarias en todo. A veces simplemente está bien como que sentir que va a tu propio ritmo. Y es por eso que se hablaba, por ejemplo, de que era una Barbie ordinaria, porque ¿por qué no? Y bueno, creo que con esto ya llegamos al final del video. No tenía un guión tan claro, entonces espero que lo que sea que esté atrás de mí haya tenido sentido y que no me vea ridícula. Y que haya como que cierta coherencia en medio de todo. Pero sí, es un tema del que me gusta hablar. Espero que este video no sea terrible. Y bueno, gracias por llegar hasta acá. Gracias por escuchar todo mi discurso. Igual si ustedes tienen opiniones al respecto, me encantaría muchísimo escucharlas. Y los que son nuevos a mis videos, bienvenidos. Subo videos nuevos todos los meses. Y tengo Instagram y TikTok en los que a veces publico cosas porque soy consistentemente inconsistente. Entonces, gracias por ver el video, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Bye.